primer lugar a todas las autoridades electorales y de la Cámara de Argentina. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí estos minutos para conversar pues justamente de la experiencia mexicana. Bueno, ya me presentó Elena, pero me vuelvo a presentar. Soy Rubén Álvarez Mendiola, soy el coordinador de los debates en México y además el coordinador de comunicación social del instituto. Por lo tanto, yo tengo que pelearme con todos los medios de comunicación, así es que no sé si les toca a ustedes también, pero a mí me toca hacerlo allá en México. Bueno, voy a pasar un pequeño corte de un documental que hicimos sobre los 3 debates presidenciales. El documental, que ya también lo tiene Elena, dura 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, por ahí. Haremos la presentación del documental en la Ciudad de México en septiembre. Invitaremos al rector de la Universidad Nacional, que fue la sede del primer debate presidencial en el Palacio de Minería. Ahora lo verán ustedes. Y haremos una cosa, pues un poco, que hubiéramos querido una cosa muy grande, pero como en México ahora el tema de la austeridad es lo que domina, entonces haremos una cosa pequeña, pero muy linda y muy decente ahí en la Universidad Nacional. Empiezo entonces con estos minutitos y luego empiezo la conversación. Y luego me gustaría que más bien intercambiáramos puntos de vista, si a ustedes les parece. Se realiza mediante la producción de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión como un servicio de información a los habitantes de nuestro país, con el propósito de participar activamente en el desarrollo de México. Yo pensaba de los debates presidenciales, la verdad, lo que pensaban la mayoría de los ciudadanos, que eran muy aburridos, que eran grandes promocionales y spots de los candidatos, que ya habíamos escuchado además una y otra vez en las campañas que se hacen en los medios de comunicación. Los debates presidenciales de 2018 son debates que rompen radicalmente con el modo y con las inercias que habían venido decantándose durante prácticamente 2 décadas. Debates estáticos, donde las reglas eran reglas absolutamente predeterminadas y por ende se convertían en una especie, digamos, de ejercicio al que la audiencia ya sabía qué esperar. La primera parte comienza con una intervención de 8 minutos por cada uno de los candidatos. Cuando el IFE decide organizar los debates, lo que hace es sentarse con los representantes de los candidatos a definir el formato y las reglas del juego de los debates. Sí hubo una voluntad por parte de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral en general de cambiar los formatos y esta ya era una decisión tomada en el Consejo General antes de que existieran ya los candidatos a la presidencia y los representantes de los candidatos ante la mesa de representantes. Entonces, el siguiente paso a definir el número de debates fue definir los grandes temas de los debates. Yo sentía que el INE ya tenía todo armado y que esas mesas eran un poco para que sintiéramos que nos habían incluido y que podíamos participar. Y yo me acuerdo de, en los ensayos, algunos de los candidatos a la presidencia de la República que decían: oye, INE, ¿pero por qué haces estas reglas tan duras? Ese es el primer bloque, es el de la comunicación. Pero tú no puedes empezar el debate con una réplica. Con una réplica. Estás fuerte, ¿cómo me explico? Una de las principales modificaciones que se hicieron en los debates presidenciales de 2018 fue el papel que jugaba la moderación en la celebración de los debates. Lo que se buscó es que fuera una moderación activa, romper con una inercia del moderador o la moderadora simplemente como un maestro de ceremonias, como un tomador de tiempo o dador de la palabra. Tiene la palabra. ¿Tiene la palabra? Y tiene la palabra. Adelante. Había que entrar con cierta adrenalina, con exigencia directa a los candidatos, que no llegaran ellos ya con el speech que traían sembrado de antemano. Porque hay que decirlo con claridad, aunque los partidos jamás van a opinar en contra de un comunicador, es un hecho que tienen sus filias, tienen sus fobias. En el segundo
sí pecaron de protagonistas los moderadores. Inclusive uno de ellos se tornó hasta grosero. ¿Se equivocó como canciller? ¿Debió ser más firme con Trump en su momento? De un gobierno. ¿Se equivocó el presidente Peña Nieto, sí o no? Déjame lo que te conteste. Eso ya no lo dijo. No, permítame usted a mí. Le pido una respuesta binaria. Bueno, era parte del juego, ¿no? Había que hacer preguntas incómodas, había que ser incisivos, puntilloso y capaz de poner contra la pared a todos los candidatos. Me sigue pareciendo absolutamente fundamental la idea de desacralizar a los políticos en general y a los candidatos presidenciales también. Uno tiene la obligación como periodista de exigir respuestas. En ninguno de los 3 debates, con ninguno de los moderadores hubo algún tipo de influencia en la interacción por ninguno de los posicionamientos políticos ni que hayan hecho en sus espacios noticiosos cada uno de los moderadores. Cuando Jaime Rodríguez Calderón o sus representantes ante el INE pidieron que se me excluyera del debate, yo lo que pensé es, yo no pedí ser moderador, pero ya que acepté ser moderador, no me voy a retirar por miedo a uno de los candidatos. No me dejaste terminar. Me debes dejar de terminar cuando yo no había terminado el minuto. No sabía yo que lo había interrumpido, pero puede usted proceder. Bien. De la manera que se dieron las cosas, no tan solo teníamos una cuarta parte del tiempo que normalmente se requiere para preparar un debate, sino que teníamos 3 debates en 3 extremos de la República Mexicana, en 3 recintos súper complicados. Después del primer ensayo, la verdad es que salí y dije, ¿en qué me metí? Porque esto vamos a hacer un ridículo nacional, porque todo salió mal ese día, salía mal lo que nos tocaba, había dudas fundamentales, básicas, pero bueno, también hay una experiencia en la televisión. Pero es además natural, es el primer debate, lo estás haciendo por primera vez. Ya prácticamente hubiera sido un milagro que no hubiéramos tenido problemas. Bueno, pues nos reunimos en la noche de ese sábado, todos los elementos que estaban ahí participando en la producción, y había que decirle a todos, esto nos tiene que salir de 10. Creo que en términos de producción, los debates del 2018 también dejaron un precedente muy importante porque elevaron los estándares, por así decirlo, de producción de debates presidenciales, al menos en nuestro país, pero por los comentarios que escuchamos en la comunidad internacional de organizadores de debates, creo que también internacionalmente la producción de los 3 debates presidenciales recibió opiniones muy favorables de los expertos. Having been involved and watched the presidential debates that were done here, I have to say it was really excellent. The formats gave the people an opportunity to hear what the candidates' positions were on various issues. Certainly, from a television production point of view, it was fantastic. I thought the sets were beautiful, camera shots were great, so I thought it was fantastic. And it really is a great model of how to do debates for us in the Western Hemisphere. Asumieron un reto enorme y hicieron cambios en términos de formato, de producción, que normalmente requería, según mi experiencia, décadas, incluyendo en mi propio país, de hacer este tipo de cambio y mejoramientos. Lo que logró México, realizando 3 debates presidenciales en 3 lugares distintos, con 3 formatos distintos en tan poco tiempo, sin duda va a transformarse en un caso de estudio para el resto de los países. Creíamos que los debates eran un espectáculo para minorías y estos debates nos demostraron que cuando el formato de los debates se vuelve entretenido, se vuelve un contenido que detona conversación en redes sociales, nos damos cuenta que está teniendo un impacto en la sociedad y por lo tanto está alterando, está impactando en la manera en que toman la decisión de voto. Jaime Rodríguez el Bronco, 75% de su voto viene de quien dice que lo conoció durante la campaña, le hace debates. Andrés, dale un abrazo a Mid. Dáselo, pues. Era abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Mira. Dale un abrazo aquí también además, a él, claro. Voy a cuidar mi cartera. Claro. Y entonces, la parte importante... Creo que las imágenes como fueron proyectadas,
la prontitud con que las cámaras enfocaban los momentos importantes de las expresiones de los candidatos, que nos dejaron ver eso que queríamos cuando alguien estaba interpelando en sus discursos, en sus intervenciones a los demás. Eso se hizo, yo diría también, no solamente con un gran trabajo de carácter técnico, sino con inteligencia, con fineza, pero sobre todo con un gran sentido de responsabilidad y con profesionalismo. En una lógica de reflexión interna, yo me dije, confía en los ciudadanos y no te vas a equivocar. Si el INE confía en los ciudadanos, el INE va a llevar a buen puerto esta elección. Yo esta oportunidad la estaba esperando hace mucho tiempo. Y qué mejor que esta, del debate, para decir lo que, pues de lo que hablé, ¿no? De la corrupción. Yo decía, ¿a quién le digo? ¿Quién me va a hacer caso? Nadie, pues todos se tapan con la misma cobija, decía yo, ¿no? Y yo quiero saber qué pueden ser algunos de ustedes, por eso. Un punto de avance sería eliminar incluso más las reglas de la moderación, dar mayor libertad para el desarrollo de la moderación, para buscar que el formato mismo permitiera más discusión entre los contendientes y más preguntas específicas a cada uno de los contendientes. Yo creo que lo que ocurrió en esta campaña electoral nos marca un camino que hay que seguir. Hay que buscar debates más participativos, menos rígidos, más dinámicos, que permitan un mayor intercambio. Yo creo que ese es el camino. La cultura del debate es algo que nos hace falta. Un debate que sea respetuoso de las personas, pero muy ríspido con lo que dicen las personas. Y dice el filósofo Fernando Savater, todas las personas merecen respeto, pero no todas las ideas de las personas merecen respeto. Hay muchos disparates que hay que confrontar y hay que desacreditar, y para eso son legítimamente los debates. Tenemos una cultura muy tradicionalista en el sentido de ser, insisto, muy correctos políticamente, quedar bien siempre, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que en la diferencia nos enriquecemos. Y si bien los debates no nos van a resolver mágicamente nuestros atavismos, sí pueden ayudar mucho a acercarnos. Ocurrió en 1994 el primer debate presidencial y 24 años después estábamos literalmente haciendo historia con una apuesta no menor, con muchos riesgos detrás, pero que en ese momento se constató valieron la pena. Creo que sería demasiado ambicioso pensar que con 3 debates cambiamos la lógica en que la política se realiza en nuestro país. Pero lo que sí dejaron los debates de 2018 es evidentemente un nuevo paradigma que va a ser muy difícil de revertir. Pues hicimos 3 debates presidenciales en México y quizás lo que quisiera destacar ahora son un par de cosas, o varias, pero sobre todo 2. La primera, que lo conversábamos Elena y yo hace un momento, que es muy importante que los partidos políticos, sus candidatos y sus representantes tengan las manos fuera del proceso de producción, selección de las sedes, selección de las moderadoras o de los moderadores y elaboración de los temas de los debates. Porque en 1994, como se señala en el documental, tuvo lugar el primer debate presidencial en México, 1994. En ese momento había más de 3 candidatos, pero el primer debate se hizo solamente entre los 3 candidatos punteros en ese momento, que eran Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue finalmente el presidente de la República. No encuentro aquí la forma de hacerlo grande la pantalla, pero bueno, se ve, ¿no? Este primer debate presidencial y los subsecuentes, tuvieron básicamente el mismo formato. Es decir, los partidos políticos decidían prácticamente todo, sus candidatos y sus representantes.
de modo tal que los moderadores se convertían prácticamente, aunque eran comunicadores, se convertían prácticamente en, pues en los especialistas en dar el tiempo. Le toca, terminó su tiempo, le toca, terminó su tiempo, le toca, terminó su tiempo, muchas gracias, se acabó el debate. Por lo tanto, el debate era un momento más de la campaña presidencial y no un servicio a la ciudadanía, que es lo que se busca con los debates presidenciales. Es decir, que las y los ciudadanos acudan el día de la elección de una manera más informada, con más conocimientos e inclusive sabiendo el carácter que despliegan las y los candidatos en la ejecución del propio debate presidencial. Porque también para eso sirven los debates presidenciales. Es decir, la gente se entera de cómo se comportan frente a una pregunta dura, cómo le dan la vuelta a una pregunta, una respuesta que tiene que ser muy puntual. Normalmente procuran no hacerlo porque está en la naturaleza de los políticos, de quienes se dedican a la política, pues tratar de evadir aquellas preguntas que requieren una respuesta sólida, un compromiso por parte de la candidata o del candidato para responder precisamente lo que se le está preguntando. La segunda cosa entonces, la primera es que estuvieran fuera de la toma de decisión de los partidos políticos. La segunda cosa tendría que ver fundamentalmente con la interacción. ¿Estoy bien? Sí, sí. Gracias. La segunda cosa que tenía que ver que acompañaba a la primera determinación de que los partidos políticos no fueran los organizadores de los debates es la selección de los temas y de la moderación. Y una condición sine qua non de los 3 debates presidenciales era que la moderación fuera activa. Es decir, que los moderadores, las moderadoras pudieran preguntar, repreguntar e interrumpir al candidato sin que esto significara una, digamos, entre comillas, ofensa a ninguna de las candidaturas. Esto, el instituto prefirió privilegiar el ejercicio periodístico, el ejercicio de comunicación por encima, no podía ser de otro modo, del interés específico de cada uno de los candidatos, porque si no, nunca terminas. Si le vas a dar gusto a cada uno de los candidatos o de las candidatas o de sus partidos políticos, pues te vas a tardar un rato en hacer un buen debate presidencial. Y luego los temas, es decir, en el pasado, antes del 2018, los partidos políticos, los candidatos y sus representantes, ellos decidían cuáles eran los temas que querían abordar, se ponían de acuerdo, y al final, como de todos modos no había interacción con la moderación, entonces hacían discursos, ¿no? Discursos de 6, 7, 8 minutos cada uno de ellos. Nosotros dijimos desde el principio que los debates presidenciales no son una estación más de la campaña presidencial, sino, como dije hace un momento, un servicio a la ciudadanía. Por lo tanto, están obligados a asistir a estos debates para explicar. No hay obligación legal de los candidatos en México a acudir a los debates. Puede haber sillas vacías en los debates presidenciales, pero eso es muy costoso, políticamente hablando. Salvo en el 2006, en donde el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador no acudió al primer debate y tuvo costos importantes para su campaña presidencial, en el resto de los debates presidenciales del pasado y desde luego los del 2018, todos los candidatos acudieron, excepto en el segundo y el tercer debate, en donde la candidata Margarita Zavala, que había sido primera dama, esposa de Felipe Calderón, presidente de México, del 2006 al 2012, en el segundo debate, poquito antes del segundo debate, y aquí entro con otro tema que tiene que ver con la producción, se bajó de la contienda. Por lo tanto, cuando ya teníamos a nuestro querido amigo Ray Sinatra haciendo toda la producción de los debates presidenciales, en Tijuana en este caso, que fue el segundo debate presidencial, en la frontera con Estados Unidos, 3 días antes del debate presidencial le anunció al país que dejaba la candidatura presidencial. Aparentemente nos decía la gente, bueno, pues quiten una cámara, ¿no? Y ya se arregla el problema. Bueno, pues no, quienes saben de producción saben que no es cosa nada más de quitar una cámara y apagar un micrófono cuando un candidato, o en este caso una candidata, se baja de la contienda presidencial. Por lo tanto, pues requirió un trabajo adicional que tenía que ver con el diseño, la escenografía, el emplazamiento de las cámaras, en fin, todo lo que se tiene que hacer para producir los debates presidenciales. Y en el tercer debate hicimos, digamos, una nueva innovación. Hicimos una innovación, no nueva innovación, perdón, una innovación. Es decir, los candidatos estuvieron sentados.
Y esto era también una cosa importante que quisiera yo subrayar con ustedes. Los debates presidenciales tuvieron estas condiciones, ¿no? Debates, antes eran debates de trámite, la moderación era limitada, no había participación de la ciudadanía, tampoco había prácticamente discusión entre ellos. Ocurrió una cosa, por ejemplo, en el 2012, el candidato presidencial que ganó la elección fue Enrique Peña Nieto, que después fue por 6 años presidente de la República. Bueno, en el debate de 2012 llegaron prácticamente juntos Andrés Manuel López Obrador, que era su segunda campaña presidencial, Enrique Peña Nieto, y ni siquiera se saludaron. Cuando llegaron al escenario, ni siquiera se dieron la mano, que eso es lo habitual entre gente civilizada, frente a las cámaras de televisión, darse la mano y darse un saludo. Lo hizo hasta Trump y Hillary Clinton, por lo menos en el primer debate, en el segundo ya no, ni en el tercero, pero en el primero sí. Y estos dos señores no se dieron la mano ni siquiera. Pero no solamente eso, sino que en el transcurso del debate presidencial, del primer debate presidencial del 2012, ni siquiera se dirigieron uno al otro. Es decir, ni siquiera para atacarse políticamente. Cada uno de los candidatos empezó a hablar de su propuesta y como no había moderación activa, un moderador o una moderadora que le dijera prácticamente, señor candidato, ya se acabó su tiempo, o aunque no se haya acabado su tiempo, responda a lo que se le está preguntando. Que eso es de lo que se trata con la moderación activa. Que el moderador o la moderadora sean capaces de detener el discurso o la propaganda que esté haciendo el candidato. El candidato está en su derecho de decir lo que quiera en el minuto que le toma, que tiene para poder hablar. Pero la moderación está también en su derecho de decirle, señor, usted no está respondiendo. Tiene que responder lo que le estoy preguntando. Bueno, entonces, en ese debate del 2012 ni siquiera se dirigían la palabra. Nunca se dirigieron la palabra los dos candidatos que fueron los candidatos punteros de la elección presidencial. Aparentemente podrán decir, bueno, ¿qué importa que no se dirigieran la palabra? O por lo menos hicieran referencia uno al otro. Bueno, pues resulta que eran los candidatos que iban en la punta y que algo tendría que decir uno del otro y el primero respecto del segundo, porque justamente lo que estaban buscando es el voto ciudadano. Y de lo que se trata es de contrastar las posturas en los debates. Y paso a la tercera decisión que se tomó. El formato de los debates. El primer debate se llevó a cabo en la, no sé si ustedes conocen, quien haya estado en la Ciudad de México, a lo mejor conocen el Palacio de Minería. El Palacio de Minería es un edificio, un recinto pues muy importante, muy antiguo, está catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y lo tiene la Universidad Nacional Autónoma de México porque es la sede de una de las sedes de la Facultad de Ingeniería. Ahí fue el antiguo Colegio de Ingeniería. Por lo tanto, es un recinto que tiene más de 4 siglos de haber sido construido, ¿no? Y por lo tanto tampoco se puede tocar. Entonces no podíamos colgar ni un pendón de las paredes del palacio. Todo lo tuvimos que construir adentro del palacio, es decir, hacer un segundo perímetro y a partir de ese perímetro hacer el desplante de todo lo que teníamos que levantar para poder construir el foro, que finalmente eso es lo que es un debate presidencial, un foro de televisión en sedes alternas y diferentes a un foro profesional de un estudio de televisión comercial o de alguna televisora pública. Entonces, de lo que se trataba era que hubiera confrontación de ideas y para que esto pudiera ocurrir en función del interés de que la gente acuda el día de la elección de manera informada a emitir su voto, teníamos que lograr no solamente que hubiera una moderación activa, sino que los candidatos efectivamente pudieran entre ellos discutir. En México, como dijo uno de los consejeros, ¿no? Es muy diferente de la cultura del debate público en Argentina y desde luego en España, ¿no? En donde se agarran a patadas en las estaciones de radio o en el debate público. En México tenemos una cultura muy, ¿cómo decirlo? Nos cuesta mucho trabajo enojarnos en el debate y discutir fuerte y señalar las cosas y decirles usted es un mentiroso o usted está faltando a la verdad o eso no es cierto porque el día tal de tal año usted hizo esto, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. En México el debate político en general es muy comedido. Entonces es como usted dice, como usted no, usted primero, en fin, es como muy ceremonioso. En la radio, en la radio normal, en las tertulias matutinas, es igual, muy ceremonioso. Y en el debate presidencial, pues no existía esa posibilidad porque antes eran monólogos prácticamente.
Entonces lo que se buscaba es esa confrontación. Uno de los consejeros que habló en este pequeño fragmento del documental de los debates, Ciro Murayama, decía, nosotros tenemos que lograr que los candidatos se suban al ring y que en el ring pues se agarren como los boxeadores, ¿no? A guantazos. Pero vamos a ver si eso es posible, porque finalmente el candidato puede hacerse el oxiso, decir, pues, yo vengo a decir esto y ya me voy, pero hubo una fórmula que tenía que ver con los formatos. Entonces, el primer debate en el Palacio de Minería en la Ciudad de México fue un formato muy convencional, ¿no? Podios como este, ¿no? 5 podios, porque había 5 candidatos, una candidata y 4 candidatos, y era enfrente de ellos una mesa de trabajo con 3 periodistas. Quiero decirles que los periodistas fueron seleccionados también por el instituto, a invitación nuestra, mucho antes también de que hubiera candidatos presidenciales, para evitar cualquier intento de veto a alguno de los Elena, tú me dices cuando me tengan que callar, para que estos moderadores y las moderadoras tuvieran plena libertad para preparar su trabajo de moderación. Y ahora les cuento el trabajo de moderación. Bueno, entonces la idea era que los candidatos y sus partidos no vetaran a ninguno de los moderadores, y esto también se logró. Entonces, el primer formato fue podios y los 3 moderadores, en realidad 2 moderadoras y un moderador, enfrente de los 5 candidatos. En este Palacio de Minería, en donde se tuvo que hacer toda una construcción, le contaba Elena, monumental, para hacer que las luces, las pantallas y todo lo que se tiene que colgar, pues efectivamente colgara. Entonces hicimos una cosa muy aparatosa, un contrapeso de 5 toneladas del otro lado para que podían sostener toda la estructura tubular, de donde colgaba todo, etcétera. Bueno, se montó cuando llegó el rector de la Universidad de Bioso, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí en minería? Están destruyendo esto. Pero en realidad no estábamos tocando un solo centímetro cuadrado de ninguna de las paredes, ni las columnas, ni las escaleras del Palacio de Minería. Por lo tanto, ese debate fue más o menos muy parecido a los que ustedes conocen, todos conocemos, ¿no? En donde empieza el debate y viene la segunda parte, que tiene que ver la estructura o la escaleta, no sé cómo le llaman aquí, como decías, el guión, digamos, del debate, ¿no? El minuto a minuto, ¿no? ¿Qué va a pasar en el minuto 1? ¿Qué va a pasar en el minuto 2? Desde el saludo de los moderadores hasta la despedida de la moderación. Ese también tiene que hacerse sin que lo aprueben los partidos políticos. Ese lo aprobamos nosotros, porque también los partidos políticos empezaban a decir, y sus representantes, cuántos minutos va a tener mi candidato y cuántos minutos va a tener el otro. Bueno, el sistema electoral mexicano, como una parte importante de los sistemas electorales en América Latina, está basado fundamentalmente a partir de la desconfianza. Somos muy desconfiados. Entonces, todo lo queremos supervisar. Se tiene que supervisar todo. Entonces, todos los candidatos y sus representantes tenían la posibilidad de revisar lo que se estaba aprobando en el instituto, sugerir algunos cambios los consejeros y las consejeras eran muy bondadosos y aceptaban hacer algunos cambios, pero poquitos, no muchos, para que no se perdiera la esencia de los debates. Este primer debate presidencial ocurrió de esa manera. 3 moderadores haciendo preguntas y los candidatos respondiendo, y creo que se tuvo un muy buen primer resultado. El segundo debate presidencial lo hicimos en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, y ese debate tenía, no puede ser de otro modo, el tema central, la migración y la frontera, ¿no? con Estados Unidos. Pero ese debate lo hicimos en el formato de Town Hall Meeting, en donde hay público presencial. En el primer debate no hubo público presencial, solamente los candidatos y los moderadores. En el segundo debate sí hubo público presencial, que ese fue otro rollo, seleccionar a la gente, ¿no? Porque además había quien decía que llevar gente de todo el país, lo cual era una locura, porque imagínense ustedes, ¿no? México no es tan grande como Argentina, pero es suficientemente grande como para hacerlo muy difícil. Llevar gente desde Yucatán o desde Chiapas hasta Tijuana, pues era una locura, ¿no? Aún desde la Ciudad de México. Entonces había que escoger gente de Tijuana. Pero el problema con Tijuana son 2. Uno, está en un estado, Baja California, en donde el porcentaje de participación electoral es bajísimo. Es el segundo estado en donde menos participación hay en las elecciones, menos gente yendo a votar. Problema, número 1. Y número 2, hay una población flotante muy alta. Entonces, mucha gente que vive en Tijuana no vota en Tijuana y por lo tanto no tenía su credencial o su identificación para votar. Y al no tenerla era un requisito de nosotros para seleccionar al público que iba a participar en los debates presidenciales. Entonces, lo que nosotros pensábamos que nos iba a tomar 1 mes y medio en seleccionar,
Realmente nos tomó ese mes y medio, pero duplicando o triplicando el número de gente para poder ir casa por casa donde queríamos que la gente dijera que efectivamente tenía la voluntad y ganas e intención y que además iba a votar y que además tenía credencial para votar el día de la elección y que podían ir efectivamente a el debate en Tijuana. Y luego había que arreglar el tema de la paridad de género, entonces tendría que haber la mitad hombres, la mitad mujeres, y luego también un corte transversal de edades, ¿no? Que hubiera jóvenes, pero que también hubiera adultos y adultos mayores, en fin, un rollo. Entonces, pero había que hacerlo para que el público participativo, primero para que el proceso fuera creíble, ¿no? La desconfianza otra vez. El instituto tenía que explicar a todo el mundo cómo habíamos seleccionado al público para que estuviera presente y cómo iban a preguntar. Eso también era muy importante. Nosotros hicimos un trabajo muy puntual con todos los ciudadanos y las ciudadanas de Tijuana, que finalmente seleccionamos hasta 42 personas que participaron en un gimnasio de básquetbol, ¿no? En el gimnasio de básquetbol de la Universidad Autónoma de Baja California, que es la sede de los Cimarrones de Baja California. Ahí se hizo este segundo debate en este formato, en donde hay público participativo, y lo que se hizo fue, con entera libertad, la moderación, que en este caso fue de León Krause, que no sé si ustedes lo ubican, él es uno de los conductores más relevantes de televisión en Univisión, en California, y él es mexicano, y entonces él aceptó participar, y una colega, Yuridia Sierra, de la Ciudad de México, de una de las cadenas también muy importantes de televisión en la Ciudad de México. Bueno, pues ellos dos trabajaron durante 4 días con el público, que es todo un rollo, porque hay que tenerlos ahí, hay que invitarlos, hay que llevarlos, hay que darles de comer, desde luego, y luego hay que acompañarlos y regresarlos, bueno, y luego algunos se van, y algunos al final dicen mejor no, porque pues les da un poco de miedo, ¿no? Entonces eran seleccionados 66 personas, de las cuales 42 finalmente entraron a el recinto donde se llevó a cabo el debate. Este ensayo, este trabajo de la moderación fue muy importante para que los ciudadanos primero también se relajaran, porque ya no iba a ser de primera intención llegar al debate, sino ya tenían 3 días trabajando con la moderación, por lo tanto ya estaban familiarizados con los temas, el asunto electoral, qué es lo que iba a pasar. Desde luego no tuvieron nunca contacto con los candidatos ni con sus equipos. Eso fue una cosa muy asépticamente vigilada para que no hubiera ningún contacto de los partidos políticos ni sus candidatos con la gente que iba a estar el día del debate, como lo hicimos también con la moderación. Era una condición sine qua non para las moderadoras, para los moderadores, que no tuvieran contacto con los candidatos. Ojo, sí podían preguntar y entrevistarlos en su ejercicio profesional, digamos, no una entrevista periodística, desde luego, pero no para los propósitos del debate. Les pedíamos que no se reunieran con los candidatos ni con sus equipos para los propósitos del debate. Desde luego, para el ejercicio profesional, sí. En una entrevista, lo normal. El público participativo llegó y había mucho miedo en el instituto, muchísimo miedo. Lorenzo Córdoba, el propio Ciro Murayama, tenían en algún momento hasta pavor, ¿no? ¿Qué va a pasar? A ver, ustedes recuerden, si no recuerdan se los comento, en 1994, en la ciudad de Tijuana, en el barrio de Lomas Taurinas, asesinaron a Luis Donaldo Colosio, que era el candidato presidencial del PRI, que era entonces el partido hegemónico en México. Por lo tanto, y nosotros estábamos a 1 kilómetro de distancia de Lomas Taurinas, de la universidad. Entonces, había todo un ambiente de preocupación y de temor. Es muy difícil, probabilísticamente hablando, que un segundo candidato presidencial te lo maten en Tijuana. Pero las probabilidades luego no juegan con la política, y la política es una cosa y las probabilidades son otras. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Redoblamos la seguridad. Ahí se nos fue mucha plata. Hablando de los costos de los debates presidenciales, se nos fue mucha plata porque había que tener el triple de guardias presidenciales, ejército, policía estatal, policía federal, policía estatal y policía municipal, en círculos concéntricos para proteger y limpiar, digamos, el área cercana al gimnasio de la universidad donde se hizo el debate. Era un despliegue muy, muy importante de seguridad, pero evidentemente el instituto no quería cargar con la responsabilidad de que hubiera un ataque, un atentado o algo por el estilo. Pero ya estando en el recinto, la segunda preocupación de los consejeros y de las consejeras era, bueno, ¿y si uno del público se quita un zapato y se lo avienta a un candidato, o se levanta y le grita, o hace un numerito, o se hace el desmayado, o lo que sea, para distraer la atención y para, en todo caso, boicotear el debate? ¿Qué vamos a hacer?
Entonces hicimos una cantidad de protocolos que también te los puedo pasar, Elena, de seguridad. No sé si ustedes estén pensando en este formato con público participativo. Entonces hubo protocolos de seguridad que además los ensayamos, que fue la quinta cosa que hicimos, ensayar en cada uno de los candidatos con los moderadores 2 días antes del debate. Entonces lo que hicimos fue con colegas del instituto que hacían de candidato y lo hacían mucho mejor que los propios candidatos. Ellos ensayaban con los candidatos, los colegas del INE, para poder empezar a que fluyera el formato del debate, ¿no? Denise Merker dijo, y con toda razón, era un desastre. El primer día del primer debate, en el ensayo, todo, absolutamente todo salió mal. Todo, la iluminación, el sonido, perdón, nos llovió, los cables, el lenguaje de señas, porque tenía que haber el lenguaje de señas por mandato de ley, en fin, todo salió mal y faltaban 48 horas para el debate. Y entonces, bueno, las lágrimas se nos salían a todos, ¿no? Y como yo estaba al frente de eso, pues me habla Lorenzo Córdoba y me dice, ¿tienes 48 horas para arreglar esto? Si no, tu cabeza va para afuera. Entonces, lo que hicimos fue pues ensayar más todavía. Y el día del debate en Tijuana ensayamos mucho con el público participativo para esas 2 razones. Primero, para que estuvieran tranquilos el día del debate, que supieran por dónde iban los tiros y que no hubiera un problema de nerviosismo. Y luego, ya en la labor un poco más como de inteligencia en materia de seguridad, pues teníamos el registro de cada uno de ellos en términos, digamos, de evidentemente no antecedentes penales, que ninguno de ellos tuviera, ¿no?, alguna bronca con una familiar o en el barrio, o que políticamente hablando estuviera comprometido con algún partido político, etcétera, ¿no? Bueno, les voy a decir una cosa, el debate de Tijuana fue fantástico, salió muy bien, la gente participó muy bien, las preguntas que seleccionaron fueron verdaderamente preguntas al azar y en plena libertad, como dijo la señora que al final habló en el documental, y fue un debate que a todos nos sorprendió por la forma en cómo fluyó. Sirvió también que Andrés Manuel hizo una broma que se llevó todo el debate, que fue cuando se le acerca a Ricardo Anaya, que era el puntero número 2, se le acerca para saludarlo, para entregarle algo, y entonces Andrés Manuel saca su cartera y dice, la voy a cuidar, porque me la va a robar. Y entonces eso, bueno, pues fue lo que al día siguiente todo el mundo publicó la fotografía de Andrés Manuel con la cartera cuidándola, etcétera, y fluyó muy bien, porque además aunque era un debate en el que el formato te permite moverte, hay movilidad, el candidato se puede mover de su lugar, de su micrófono, o llevarse el micrófono en la mano y acercarse al público, acercarse a la moderación, como lo hizo José Antonio Meade con León Krause, cuando León Krause le tapó la boca, ¿no? Y esa movilidad no lo ocuparon todos, solamente Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Andrés Manuel, que sabemos que es mucho más lento, se quedó en su lugar, no había podio, nada más había un medio banquito para poder descansar y un taburete en donde ponían el micrófono y nada más. Pero no se movió de ahí, Andrés Manuel, se permaneció en pie, excepto cuando fue a saludar a que ustedes vieron el saludo que hizo a los candidatos. Y luego regresó a su lugar y no se volvió a mover. Pero José Antonio Meade lo ocupó muy bien. Ahí el despliegue de cámaras fue muy interesante porque teníamos que tener el cuadro limpio, ¿no?, en 180 grados. O sea, no se podían ver cámaras, no se podían ver cables, no se podía ver grúas, no se podía ver nada, ¿no? Entonces, en un formato donde un candidato podía estar aquí o allá o más allá todavía. Entonces, habría que cuidar eso. Creo que se logró muy bien con un montón de cámaras, pero se logró muy bien. Además, se escondieron muy bien para que no hubiera ningún problema de que se vieran las cámaras traseras, ¿no?, las que estaban, digamos, proyectando hacia acá. El tercer debate, y con esto empiezo a terminar, el tercer debate presidencial lo hicimos en Mérida, Yucatán, que es, bueno, para los que ubican el mapa de México, es en el sureste mexicano, y lo hicimos también en un lugar público, que es el Gran Museo de la Ciudad, Gran Museo del Mundo Maya, que es un museo fantástico, es la imagen que ustedes ven aquí abajo a su derecha, en donde lo que hicimos prácticamente, de nuevo, el colega Ray llegó al museo, la gente del museo se jalaba los cabellos, no decían qué van a hacer, pues agarramos una sala del museo y Ray Sinatra, que es nuestro productor, que es un loco, quitó todo, y su equipo de producción, de diseño y de escenografía montaron todo lo que ustedes ven, o se alcanza a ver un poco difuso, pero ahí se ven, todo lo que ustedes ven hacia atrás, digamos, como
como de museografía. Sí es la museografía, pero son réplicas, porque no nos prestaban nada. El museo nos dijo, les presto la sala, pero voy a quitar todo porque estos me las van a tirar, me las van a romper, y son piezas pues, de arqueología, ¿no? Son piezas del mundo maya, entonces había que quitarlas. Entonces dijo, bueno, pues las replicamos. Y entonces hizo una réplica, se tardó como 2 semanas en hacer, con un montón de gente que sabe de eso, artistas plásticos y diseñadores y tal. Y entonces montamos, cuando llegó el director del museo dijo, ¿pero qué no les pedí que quitaran todo esto? Entonces le dijimos, oye, pero es que esto no es tuyo, esto es nuestro. Y no lo creía, porque la verdad es que la réplica fue muy cercana a la realidad. Y luego, bueno, también en televisión, pues ya el detalle fino, pues ya no importa, ¿no? Porque lo que se ve nada más es digamos, de manera muy genérica. Pero lo hicimos con los candidatos sentados, ¿no? Habíamos platicado mucho con Marty Slotsky y con Matt Dippel de Estados Unidos, y ellos nos habían dicho que en su experiencia el debate con los candidatos sentados da otra perspectiva, ¿no? Primero, están más relajados, más descansados, se preocupan menos por estar derechitos o porque están pensando en ello, ¿no? No todos. Andrés Manuel no le importa un pepino cómo se ve en televisión. Pero, por ejemplo, Ricardo Anaya, el día del ensayo, porque los candidatos iban también a ensayar un poco, un día antes del debate presidencial, pues Ricardo Anaya, que era el segundo candidato en la lista, digamos, puntero, pues era un pesado, llegaba y quería ver la cámara y cómo se veía, y quería ver el rebote y la otra cámara y el registro y no sé cuántos. Y la verdad es que pedía muchas cosas el señor, ¿no? Nos hizo cambiar muchas cosas de la producción. Eso sí lo aceptábamos porque finalmente eso no afectaba el formato ni lo que queríamos de confrontación y de moderación activa. Entonces, mira, si quieres poner una pantalla o quieres poner 2, te hacemos caso. Si quieres poner una botella de agua o 2 botellas de agua, pues está muy bien, pon 2 botellas de agua, aunque mejor abajo para que no se vean. En fin, pero lo importante era que ese tipo de cosas no les afectaran en el tercer debate. Y el tercer debate fue entonces con este formato, en donde es una mesa de trabajo, en donde los 3 moderadores están frente a en este caso ya 4 candidatos nada más, y con ellos empiezan la conversación en el mismo tono que los 2 debates primeros, ¿no? El primero y el segundo. El resultado también fue muy positivo, ¿no? Inclusive es muy chistoso porque en el exceso ya de evitar cualquier posibilidad de problema o de fracaso, pusimos una cámara cenital, pero no se veía para un carajo, no se veía para nada esa cámara cenital, porque para motivos de pantalla en la televisión, que te dicen, no ves nada más las cabezas de la gente. Pero fue muy útil porque uno de los candidatos, el Bronco, que le dicen, actual gobernador del estado de Nuevo León, por reglas puestas, estaba prohibido sacar cualquier dispositivo digital. Un iPhone o un teléfono de otra marca o mucho menos una tableta o lo que fuera, ¿no? Y este empezó a sacarlo, el candidato por aquí abajo, y la moderación no se daba cuenta, pero nosotros teníamos las cámaras y de pronto detectamos que este señor estaba consultando su celular, ¿no? La idea que se tuvo fue que no utilizara ningún instrumento, ninguna herramienta que pusiera en ventaja a un candidato sobre el resto, ¿no? Alguien que de su equipo le estuviera, por decir algo, asesorando, diciendo, oye, recuérdale a Andrés Manuel, recuérdale a Ricardo Anaya, recuérdale a Mir, lo que fuera, ¿no? Entonces, por eso y estuvieron de acuerdo ellos, no había ningún dispositivo móvil, ¿no? Para usarse en el debate. Entonces, con la cámara cenital fue evidente. Cuando vimos la toma de la cámara cenital, pues se veía perfectamente como este hombre estaba sacando aquí su teléfono celular, ¿no? Y le dijimos a la moderación, a Gaby Barkentin, que es otra periodista muy reconocida, le dijimos, oye, está sacando el celular. Ella no lo veía, porque claro, estaba sentado así como ustedes, entonces no se veía. Si tú sacas el celular aquí abajito, pues no se ve, ¿no? Y entonces le dijimos, entonces ella ponía cara de, ¿estás seguro? Porque no quería equivocarse ella tampoco, ¿no? No, segurísimos. Y lo regañó. Dijo, señor candidato, usted está sacando. No, estaba viendo la hora. Bueno, lleva varios minutos largos viendo la hora, así es que tiene que guardar su teléfono, ¿no? En fin, este último debate entonces fue en ese sentido también muy significativo. Terminó muy bien también este tercer debate presidencial. Quiero decirles por último que logramos ratings de audiencia históricos en tema de debate y en general en la televisión.
En México, y termino con esto, los debates presidenciales tienen que ser transmitidos, hay una obligación legal de transmitirlos por todas las cadenas, todas las televisoras que tengan al menos una cadena que cubra el 50% o más del territorio nacional. Por lo tanto, Televisa tenía desde luego el Canal 2 o el Canal de las Estrellas, que le llaman, Televisión Azteca, el Canal 13, Imagen, ¿no? Y todos los moderadores además eran de esas televisoras, ¿no? Todos y todas. Y de Grupo Imagen son 3, Univisión, que no está en México, bueno, ya está muy asociada con Televisa, pero no está en México programando, pero también la invitamos. A mí me importaba muchísimo que estuviera Univisión, porque además hay una comunidad de mexicanos muy importante en Estados Unidos que además puede votar en la elección presidencial desde el extranjero. Entonces era muy importante que hubiera una identidad con Univisión. Telemundo también quería, pero Telemundo tiene menos audiencia en Estados Unidos que Univisión, y entonces optamos por Univisión. Y León Krause además es un periodista muy reconocido en México. Jorge Ramos también, pero ese saca más chispas a los candidatos, Jorge Ramos. Entonces dijimos, a ver, vamos con León Krause, que es un poco más sereno que Jorge Ramos, y yo creo que no va a tener ningún problema para algún señalamiento, ¿no? Por lo tanto, fueron debates muy vistos, tuvimos una audiencia muy significativa en Estados Unidos a través de Univisión, en México a través de estas cadenas. Bueno, pues prácticamente fue visto en todo el país, o pudo haber sido visto en todo el país, no hubo, además de la comunicación a través de medios digitales. Desde luego el streaming ayudó muchísimo a elevar el número de gente que pudo ver el debate. Y por último, que sé que es un tema que ustedes también abordaron con el doctor Lorenzo Córdoba, ahora que estuvo aquí en Argentina, que es el tema de las redes sociales y los convenios que tuvimos con las principales empresas de comunicación digital, como Facebook, como Twitter y como YouTube. Con ellos 3 hicimos convenios específicos, además de un convenio marco que tenemos para todo el proceso electoral, convenios específicos para la transmisión de los debates presidenciales y su colaboración para difundirlos y para hacer que un número mayor de gente pudiera verlos. Por ejemplo, recordatorios. Los colegas de Facebook pusieron un recordatorio, de modo que cuando tú entrabas a tu cuenta de Facebook salía un recordatorio, ¿no? Sin que fuera intrusivo y no fuera nada molesto, ¿no? Pero te decían debate presidencial a las 8 horas, ¿no? Y ya, desaparecía él. Como lo hicieron también el día de la elección, ¿no? Que te decían hoy toca votar, y también nos ayudaron a que más gente pudiera acudir a las mesas de votación el día de la elección. Por lo tanto, los debates presidenciales fueron en ese sentido muy exitosos. No sé si a mí me toca organizar los del 2024, ojalá que sí, pero si no me toca, creo que dejamos una buena, no sé por qué dice así, pero así está, una buena experiencia para quienes en el futuro hagan debates presidenciales, y si esto les sirve a ustedes, pues ojalá que sí, y que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Y bueno, abierto, si tenemos tiempo, Elena, alguna pregunta, conversación. Adelante, Claudia. ¿Cuál fue el criterio que usaron para dividir los temas de los 3 debates, para que no se repitan las temáticas? Los consejeros acordaron que hubiera, bueno, el debate de Tijuana estaba cantado que tiene que ser el tema económico y migración. Entonces todos los temas económicos y de migración se fueron a Tijuana. En el sureste, que es como suele ocurrir con el sur de todos los países, el más pobre, entonces vimos los temas de pobreza y de inclusión. Y en la Ciudad de México, temas torales, que fue además el primer debate presidencial, que tiene que ver con seguridad y combate a la corrupción. Entonces, de esa manera no hubo forma de que se repitieran los temas ni los pronunciamientos, ¿no? Temas sociales en el sureste, temas de política y de combate a la corrupción y impartición de justicia en la Ciudad de México, y economía y migración en Tijuana. Entonces no había forma de que... Y luego los moderadores sabían que tenían que preguntar sobre eso, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, les hacíamos saber y conocían el guión del debate, la escaleta, los candidatos y sus representantes, sabían en cada bloque, porque todo fue sorteado además, todo se sorteó, el lugar de la participación, en qué momento llegaba el candidato 1, el candidato 2, la candidata 3, el candidato 4 y así, cómo llegaban al recinto, cómo bajaban al foro,
¿no? Cómo se salían del foro, cómo los acompañábamos hasta su automóvil, todo estaba sorteado para que no hubiera, y por lo tanto también la moderación se sorteó, de modo que los moderadores y las moderadoras no sabían hasta muy poquito antes del debate en qué lugar les tocaba preguntar y a quién le iban a preguntar. Sí tenían que saber con la suficiente anticipación ellos, pero no se daba a conocer públicamente para que no hubiera ningún intento de influencia a los moderadores. Un par de días antes o 3 días antes sabían a qué candidato le iban a preguntar en el orden, ¿no? Según habían sido sorteados los candidatos y según habían sido sorteados ellos mismos. Moderador 1, moderador 2, moderador 3, con el candidato 1, 2 o 3 o 4, según le tocara, y entonces ya ellos empezaban a preparar sus preguntas específicas para esos candidatos. Pero eso no se sabía públicamente, sino el día mismo del debate. Entonces, poquito antes de que se iniciara el debate, se hacía una conferencia de prensa, que era una conferencia de prensa, era una, digamos, como un saludo a los medios de comunicación, y Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, que es el secretario del instituto, daban a conocer los nombres y el número de los moderadores y, por lo tanto, a quién le iban a preguntar y en qué orden. Pero ya faltaban 2 horas para que empezara el debate, ¿no? Entonces, así se eligieron los temas y así se logró que no hubiera ninguna suspicacia sobre por qué a mí me tocó que me preguntara esta moderadora y por qué no me tocó este otro moderador que me cae mejor, ¿no? Porque todo fue sorteado. Mira, por razones obvias, el primer debate es el que más expectativa despierta, ¿no? Por eso mismo, por ser el primero. Y por lo mismo también decidimos que se fuera como el más conservador, digamos, ¿no? O sea, podios, enfrente de los moderadores y no te compliques mucho la vida, ¿no? Para que no haya mayor problema y eso no sea un problema, ¿no? Para desarrollarlo, ¿no? Ahora, y por lo tanto fue el de mayor audiencia, pero un poco, el segundo debate mantuvo un nivel de audiencia muy alto y el tercero también, aunque hacia abajo, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahora, digamos, según el círculo de referencia, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación fue muy bien visto el tercer debate por el formato, porque estaban sentados, porque era la mesa, hacía un ambiente muy amable, muy amigable, ¿no? Y era como estar en una mesa de amigos, digamos, ¿no? Una tertulia, más o menos, ¿no? Entonces ese fue muy bien visto en los medios de comunicación. Ahora, en términos de participación, el segundo debate fue un éxito total, ¿no? Porque había gente, ciudadanos, y no hubo un solo cuestionamiento, porque además hicimos muy transparente toda la forma y la metodología para elegir a los ciudadanos. Que digo, fue un rollo, ¿no? Por las circunstancias específicas de Tijuana, pero a la gente le gustó muchísimo que tuviera, inclusive, y con esto concluyo, lo que dijo la consejera Pamela San Martín creo que es muy importante, ¿no? Hay que hacerlos todavía más libres los debates, mucho más libres todavía, una conversación mucho más fluida con los periodistas, ¿no? El guión sigue siendo de alguna manera una camisa de fuerza, por lo mismo, ¿no? Porque sí hay tiempo, ¿no? No el que quiera el candidato, pero hay tiempos, ¿no? Entonces hay que decirle, se acabó su tiempo, ¿no? No apagábamos el micrófono, pero era evidente que ya se había acabado su tiempo porque la moderación le empezaba a decir al candidato, ¿no? Candidato, se le acabó su tiempo. Entonces, y ya si se excedía demasiado, entonces sí le bajamos, yo mismo en la unidad móvil, pues me tocaba bajar el micrófono al candidato que estaba, pues ya se había pasado de los 4 segundos razonables que te puedes pasar para terminar una idea cuando se acabó tu tiempo, ¿no? A ver, sí, a ver, el nombre de las y de los moderadores se supo con mucha anticipación, porque como también fue un acuerdo del Consejo General del Instituto, entonces se supo muy rápido quiénes eran. Lo que no se podía saber todavía era en qué lugar iban a preguntar y a qué candidatos le iban a preguntar. Eso se supo muy cerca del debate, ¿no? Eso es importante. Luego hicimos talleres con los moderadores y nos invitamos a gente de Estados Unidos, de Chile, de Brasil, ¿no? Bueno, nuestro amigo Ricardo, ¿no? Que ya falleció, y en fin, gente de otros países, pues para hablar con moderadores de otros países también para que
hiciéramos talleres de trabajo con los moderadores y con las moderadoras, que fueron muy útiles. Y desde el minuto 1 les decíamos, oigan, les recordamos que ustedes no pueden tener comunicación con los candidatos ni con sus equipos para los propósitos del debate. De nuevo, para entrevistas profesionales sí, pero no para los propósitos del debate. Y mira, pues había que confiar en ellos, ¿no? Y la verdad es que, como bien lo dijo Denise Merker, ¿no? Dice, mira, yo no vine aquí al debate. Denise Merker es la conductora del debate, del programa, del noticiero más importante y de mayor audiencia nocturno en Televisa. Digamos, es como la más relevante hoy por hoy, ¿no? En la televisión abierta, ¿no? Porque ya hay mucha gente en medios digitales y en televisión restringida, pero en la televisión abierta sigue siendo Televisa un referente, y ella es un referente muy importante en términos de comunicación y como comunicadora. Bueno, pues ella nos dijo, a ver, yo no vine aquí a los debates presidenciales a hacerme de un prestigio. Yo ya venía con un prestigio. Más bien vengo a que no se me caiga ese prestigio. Y entonces parte del prestigio que ellos tenían que cuidar era justamente la discreción y el no contacto con los candidatos y sus representantes. Porque si se hubiera sabido de eso, pues realmente eso hubiera corrido en detrimento de su propia credibilidad y de su propio prestigio. Entonces eso lo entendieron desde el minuto 1. Nadie tuvo contacto con los candidatos, entre ellos sí, ellos se reunían, hacían talleres, inclusive entre ellos, como todavía no sabían a quién le tocaba preguntar, pues ensayaban preguntas genéricas, ¿no? y cómo hacerle. Y lo que ayudó muchísimo fue el ensayo de 2 días antes, o los ensayos 2 días antes de cada debate, para que no fallara nada, ¿no? Desde el audio y las luces, la iluminación, etcétera, hasta la forma de preguntar, el propio guión, la escaleta, a quién le toca. Luego el regreso nosotros le decimos chícharo, no sé cómo le dicen ustedes, ¿también chícharo? Cucaracha. Y entonces que nos entendiéramos, ¿no? Porque luego ellos están muy acostumbrados al uso de la cucaracha porque son profesionales de las noticias, ¿no? Pero no todos, porque por ejemplo Gaby Barkentin era de radio, y en radio no usas la cucaracha, ¿no? Entonces, bueno, pero sabía de lo que se trataba y muy rápido lo logró, ¿no? Entonces, luego hicimos este año ya para la elección local en Baja California, hubo tres, no me tocó a mí organizarlos, pero sí los acompañé en el proceso de la organización de los debates allá para gobernador, y prácticamente todas las periodistas y los periodistas eran de radio y de medios impresos en Baja California. En los presidenciales no, todos eran de radio todos eran de televisión, excepto Gaby, que era de radio, aunque había hecho televisión también. Y nada más, todos los demás eran de televisión y algunos televisión y radio, ¿no? Denise Merker tiene televisión y radio, Sergio Sarmiento tiene televisión y radio, León Krause tiene televisión y radio en California, en fin, eran de los. Pero sí es muy importante que tengan el manejo y la cultura televisiva, ¿no? Para poder entenderse muy rápido con la producción, porque toma en cuenta que es producción que no están acostumbrados a trabajar con ellos, ¿no? Porque ellos trabajan con sus productores en su empresa, ¿no? No un productor que llega y le dice qué es lo que tiene que hacer. Pero tengo que decir que todos ellos fueron muy amables, muy dúctiles, ¿no? No cobraron, algunos sí, pero la mayoría no cobró, ¿no? Había dinero para pagarles, pero no cobraron. Y el que cobró y se llevó su plata, pero no pasaba nada si no cobraban. Por lo mismo, ¿no? Por el tema del prestigio. Por ejemplo, Denise misma dijo, no, yo aquí vengo y para mí es una labor como si hubiera sido yo seleccionada para ser presidenta de una mesa de votación. Entonces, eso no se cobra, ¿no? Entonces yo tampoco voy a cobrar la moderación de los debates. La imagen pública del Instituto Nacional Electoral como organizador de debate, si pudieron darle, o sea, si tuvieron algún ataque contra la organización del debate, y por otra parte, nivel presupuestario. ¿Por otra parte qué? Y por otra parte, que tiene que ver el presupuesto. Bueno, justamente esa fue la crítica principal. Sí fueron muy costosos los debates, ¿no? En parte porque, te lo comentaba hace un momento, porque la organización de los debates se decidió prácticamente 8 meses antes de que ocurriera el primer debate. Y por lo tanto, en esos 8 meses, pues pasan muchas cosas, ¿no? Primero, no sabes cuántos candidatos iba a haber para empezar. No, todavía no sabíamos, no había todavía candidatos presidenciales. Y segundo, no sabíamos tampoco las sedes, ¿no? Todavía no se habían decidido las sedes. De hecho, no sabíamos ni siquiera si iban a salir los debates de la Ciudad de México, ¿no? Eso fue algo en lo que yo me empeñé y lo logré, que se sacaran los debates, uno fuera en la Ciudad de México y 2 más en los extremos del país, ¿no?
Entonces, por ahí sí hubo ataques. A la fecha me siguen diciendo que fueron muy caros los debates presidenciales. No te quiero contar la cantidad de auditorías que ya me cayeron para ver a quién contraté, cómo contraté, cuánto pagué y a quién le pagué. Pero bueno, ni modo, así es este trabajo, ¿no? Pero por lo que toca a la organización del debate y el resultado, ¿no? Y digamos el espectáculo televisivo, que finalmente también es un debate presidencial, no lo olvidemos, es un espectáculo televisivo, por lo tanto tiene que tener una enorme calidad televisiva. Hago un paréntesis, fue la única condición que nos pusieron las televisoras, porque no terminé de decirlo, pero hay la obligación de transmitir 2 debates, no 3. Y nosotros dijimos que había 3 debates. Y entonces la autoridad electoral puede ir a misa, ¿no? Y las televisoras nos pueden haber dicho, pues allá ustedes. Pero las televisoras dijeron, transmitimos los 3 debates, ¿no? Eso estuvo muy bien. Ahora, pues cuesta más. 3 que 2 cuesta más. Entonces, cuando se decidió el primer presupuesto para los debates, nada más se decidió sobre la base de 2 debates presidenciales. Luego se agregó el tercer debate presidencial cuando ya se había hecho un cálculo presupuestal previo, por lo tanto tuvimos que aumentar necesariamente para el tercer debate. Pero luego vino el tema de las sedes. Entonces, no es lo mismo hacer 3 debates en una misma ciudad que hacer 3 debates en 3 ciudades diferentes. Y luego una decisión que yo tomé, y que también me costó mi trabajo convencer, que es mejor contratamos a una sola casa productora que a 3 casas productoras, ¿no? Porque había quien me decía, si tú contratas una casa productora en Tijuana, con todo el apoyo que pueden tener de San Diego o de Los Ángeles, ¿no? Para traer equipo y tal, te va a salir más barato que alguna otra opción. Y la respuesta es sí, pero entonces la curva, íbamos a tener que tener curvas de aprendizaje, 3 curvas de aprendizaje en 3 debates. Y eso sí nos daba pavor. Entonces el primer debate era para hacerlo y hacerlo bien, y ahí sí dar patadas a quien lo hiciera mal, pero son tus amigos y entonces les das patadas a tus amigos para que en el segundo debate tuvieran menos problemas, menos patadas, y en el tercer debate todavía menos problemas y todavía menos patadas. Pero eran los mismos, entonces era mejor trabajar con un solo equipo. Pero eso implicaba llevar gente de la Ciudad de México hasta Tijuana, que son algunos buenos 3,000 kilómetros de distancia, y luego de Tijuana a Mérida, que son otros tantos. Y ahí todo por tierra, ¿no? Porque hay que llevar pues, toda la unidad móvil y todo el equipo, llevarlo. Pero era la única forma de hacerlo, para que eso no se convirtiera en una variable que te afectara a los debates, ¿no? Entonces, la crítica fundamental fue el costo. Sí se nos triplicó, así horrible el monto de los debates. Afortunadamente había presupuesto suficiente, ¿no? No había un barril sin fondo, pero sí había presupuesto suficiente para poder cubrir con todos los gastos. Y hubo, por último, una variable muy importante y muy costosa, la seguridad, ¿no? La seguridad, por ejemplo, en la Ciudad de México se cerraron no sé cuántas cuadras a la redonda, ¿no? Para evitar que la gente pasara y para que no hubiera gente. Hubo manifestaciones, llegaron gente y todo, pero lejos, ¿no? Del Palacio de Minería. En Tijuana, pues ya les cuento, ¿no? Había que evitar el fantasma de Lomas Taurinas, ¿no? Y del crimen de 1994. Y en Mérida, decía el jefe del Estado Mayor Presidencial, decía, aunque ustedes no lo crean, la sede que más me preocupa es Mérida, porque aunque parece que no pasa nada, ahí puede pasar todo. Y entonces, en esa lógica, ¿no? del experto que te dice, mira, la gente suele descuidar lo que aparentemente está más o menos seguro, y por ahí se puede colar la trampa, ¿no? Entonces, pues también fue muy costoso porque se llevó muchísima gente a Mérida también, y también se hicieron muchos filtros de seguridad para que la gente no llegara al museo, sino solamente los candidatos, sus equipos de trabajo y toda la producción. ¿En materia de seguridad usaron nada más que la policía? Bueno, Andrés Manuel ya disolvió una unidad militar que se llamaba Estado Mayor Presidencial, que eran las guardias presidenciales, ¿no? Era un aparato burocrático militar muy importante, ¿no? Con mucho labor de inteligencia, ¿no? Y era el que estaba, digamos, al cuidado del presidente o de la casa presidencial. Eso ya pero como el debate se hizo todavía en el último tramo de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, entonces hablamos con el Estado Mayor Presidencial y dijimos, ellos son los que más sabían de cuestiones de inteligencia, ellos están conectados o estaban conectados con todos los órganos de inteligencia en los estados, ¿no? Sabían de movimiento de las bandas, de los crímenes, ellos saben esas cosas, luego no actúan, pero saben todo eso, entonces saben dónde están los malos, y entonces nos decían, a ver, hay que evitar esto, hay que hacer esto otro, y luego ellos coordinaron
todo el trabajo local con la Policía Federal en la entidad, con la Policía del Estado o de la provincia, dirían ustedes, y la municipal, ¿no? Las municipalidades que también tienen policía. Entonces ellos coordinaban todo el trabajo de seguridad. ¿Hubo por parte de los equipos de campaña intenciones de boicotear o de criticar fuertemente a la selección de los moderadores? Y en ese caso, ¿qué respuestas o qué estrategias se trataron ustedes para resolver, incluso aunque no hayan tenido que utilizarlas? A ver, hubo un señalamiento el día que a Sergio Sarmiento, moderador del primer debate, se le designa, pues se le invita a ser moderador. Coincidentemente, ese mismo día había publicado en el periódico Reforma, que es uno de los periódicos más importantes de la ciudad, un artículo con una crítica muy acre contra uno de los candidatos, que era el candidato independiente, el Bronco, ¿no? Este señor llegó a la boleta presidencial, nosotros lo habíamos bajado. El instituto le había dicho que había cometido fraude al momento de capturar las firmas y los apoyos ciudadanos que le podían validar su candidatura. Como demostramos que lo había hecho con trampa, lo quitamos. Pero el Tribunal Electoral, no digo nada, simplemente digo lo que pasó, el tribunal lo subió otra vez. Consideró que no era suficiente el trabajo que había hecho el INE para validar o para invalidar, digamos, las firmas que había recabado este personaje, y lo subió a la boleta, ¿no? Bueno, ese día había escrito Sergio Sarmiento un artículo pues con una crítica muy fuerte a la candidatura misma del Bronco. Y el representante del Bronco en el instituto se quejó y dijo que cómo era posible que nosotros acabáramos de designar a un moderador que era notablemente un opositor o pues sí, alguien que estaba notoriamente en contra de su candidato, ¿no? No pidió que lo bajáramos, pero para allá iba la crítica, ¿no? Y entonces, cuando terminó de hablar el representante, uno de los consejeros, con mucha vergüenza, le dijo: señor, eso no es una decisión de usted, ni de los demás representantes, ni de los candidatos. Es una decisión de los consejeros y ya está tomada. El señor Sergio Sarmiento va a ser el moderador del primer debate presidencial. Y se acabó. Sí, todo eso es público. Todas las sesiones del instituto son públicas. Todo es público, todo se puede escuchar a través de todo. Sí, lo que dijo el representante del candidato, lo que le dijo el consejero, todo es público. Es por obligación, por mandato de ley, excepto la Comisión de Fiscalización del Instituto y de quejas, porque son procesos que están en curso, entonces tú no puedes dar a conocer cosas que se están investigando. Son las únicas dos comisiones del instituto cuyas sesiones no son públicas. El resto de la actividad del instituto es pública. No te escucho. ¿Qué problemas reales tuvieron a la finalización del primer debate que hubo que solucionar para el segundo? ¿Qué problemas tuvimos? Es que mira, te diría que todos y ninguno, porque cada sede te planteaba retos completamente diferentes, ¿no? Entonces, todo lo que hicimos, yo te diría, todo lo que hicimos para minería en términos técnicos y de infraestructura no tuvo nada que ver con lo que hicimos en Tijuana en el gimnasio de básquetbol, que era otra cosa completamente diferente. Ahí tenías que tomar en cuenta que había público, por ejemplo, presente, cosa que no hubo en minería, por ejemplo. Tenías que tomar en cuenta lo que comenté hace un momento del desplazamiento de las cámaras para que no se vieran. En fin, había como la acústica, que en un gimnasio eso es muy complicado, ¿no? Entonces había que como cuidar la sonorización para que no hubiera rebote y todo ese tipo de cosas. Entonces yo te diría, o sea, sí llevábamos todas las ideas de lo que habíamos hecho mal en términos de el guión, en términos de cómo seguir la escaleta, de cómo hacer que la moderación no se tropezara, etcétera, en términos generales, ¿no? Pero luego la solución de cada una de las sedes pues planteaba retos específicos, ¿no? Como ocurrió en Mérida con el Museo del Mundo Maya, ¿no? Una pregunta más de tipo histórica, ¿no? Se veía en la presentación que los primeros formatos, los primeros debates que se hicieron en México tenían un formato más bien rígido, de poca interacción entre los candidatos, poca interacción entre los moderadores, ¿no? La pregunta es, más allá del beneficio de como ciudadanos nos puede dar un debate más abierto, con más interacción, todo eso,
¿cómo lo tomó el arco político este tema y cómo lo tomaron los otros moderadores? Creo que eso es lo importante. Para responder tu pregunta, lo que dijo Lorenzo Córdoba al final, dice, bueno, nadie puede pretender que con 3 debates presidenciales modificas la cultura política de un país, ¿no? Pero sí que contribuiste a que, uno, la cultura del debate fuera y ya es diferente, y eso está bien. Esto que yo les decía de que somos o éramos muy apocados y muy políticamente correctos para debatir, ya se ha roto en parte por la experiencia de los 3 debates, ¿no? Ahora, la clase política siempre va a buscar el control y siempre va a buscar que su candidato salga favorecido. Entonces, por eso te digo, quitar de las manos de los partidos políticos, de los candidatos y de sus representantes la organización de los debates fue el paso número 1 tomado un año antes por el instituto. De modo tal que cuando se tomó esa decisión, los partidos políticos no pueden hacer otra cosa más que, pues ojalá que estén bien los debates, pero como ni hay candidatos, ni hay representantes de los candidatos, ni nada por el estilo, pues nadie podía todavía protestar qué, ¿no? Bueno, sí, lo dije hace un momento, no hay obligación de ir al debate por parte de los candidatos, ni hay castigo si no van los candidatos, ¿no? Bueno, el único castigo es el castigo que el electorado le pueda dar por el hecho mismo de no haber ido a esa comparecencia. Pero elevamos el costo muchísimo nosotros, o sea, era muy caro no ir al debate, ¿no? Porque era un debate diferente además. Entonces, hubiera sido y la verdad es que aunque Andrés Manuel llevaba ya una ventaja significativa, inclusive al principio, es decir, en el primer debate, Ricardo Anaya no iba mal. Ricardo Anaya no iba nada mal. O sea, estaba a 5 o 6 puntos abajo de Andrés Manuel. Entonces, no asistí al primer debate, y eso me lo dijo Jesús Ramírez, el representante de Andrés Manuel. Me dijo, mira, no acudir al primer debate hubiera sido, pues si no un suicidio, ¿no? Pues sí dispararnos en el pie. Porque, ¿por qué no íbamos a ir? Si íbamos arriba, de todos modos iban arriba en la intención de voto. ¿Por qué no iba a ir al debate presidencial, ¿no? Hay la tentación, y hay en muchos países, por ejemplo en El Salvador, el actual presidente de El Salvador no fue a los debates presidenciales. Pero tenía un arrastre tal, Bukele, ¿no? Tenía un arrastre tal que no le afectó no haber ido. Y además también tuvo que ver que, a diferencia de ustedes, a diferencia nuestra, el debate allá lo organizó la universidad, medio mal, con 0 recursos, y entonces la producción fue muy mala, pues muy deficiente, ¿no? Entonces Bukele no fue y no le afectó, porque además las televisoras tampoco tienen la obligación de transmitirlo. Entonces, pero en general el electorado, por la experiencia en debates internacionales, tiende a castigar al candidato que no va y no se aparece, ¿no? Y si además elevas todo el costo, porque tienes un nuevo formato, porque tienes moderación interactiva, ¿no? Porque le puedes preguntar y repreguntar, y porque lo pones en aprietos al candidato, pues entonces te vas a pensar 2 veces si no vas efectivamente al debate o si mejor acudes. Pues muchas gracias.